Hola, buenos días. Nada, es un verdadero honor daros la bienvenida a nuestro webinar y presentar a nuestras dos invitadas. Muchísimas gracias por haber aceptado la participación. Estamos encantadas desde la Comisión de Igualdad y Diversidad de la Facultad de Fisioterapia de poder tener el honor de escucharos y de que hayáis querido pues, colaborar con nosotras. En primer lugar, contamos con la doctora Capitolina Díaz, que es catedrática de Sociología en la Universidad de Valencia y referente en estudios de género y políticas de igualdad. Recientemente, enhorabuena, ha ganado el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política del 2025. Reiterar nuestra enhorabuena y que además hayas aceptado estar hoy aquí. Bueno, pues tu trayectoria es abrumadora, combinas investigación, docencia, gestión. Has trabajado en varias universidades, tanto de España como del extranjero, y has ocupado cargos claves tanto en el Ministerio de Educación de Igualdad, has impulsado informes y políticas que han marcado sobre todo la igualdad en la ciencia, que es por lo que estamos hoy aquí. Eres autora de más de 100 publicaciones sobre desigualdad de género, sobre las brechas salariales y la distribución de recursos en las parejas. Bienvenida, muchísimas gracias, Capitolina. Y con nosotros también está la doctora Carme Valls, profesora que colabora en diferentes másters, tanto de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Lleida, en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es directora del programa Dona, Salud y Qualitat de Vida del CAPS, y su investigación se centra sobre todo en el estrés, la menopausia y el dolor, siempre bajo un prisma y una perspectiva de género. Es además una destacada divulgadora. Dirige desde 1996 la revista Miss y ha coordinado importantes congresos sobre mujer y salud. Ha publicado libros y colecciones sobre y calidad de vida. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias también. Gracias a vosotras. Bueno, vamos ahora a pasar a la parte, después de las presentaciones, en las que vais a tener un tiempo de exposición sobre el webinar. Por tanto, empezaremos primero por Capitolina. Hola, cuando quieras, esperamos con ansia tu presentación. Bueno, saludos a todas y os agradezco mucho a Laura, que fue la primera que me conectó, pero a la Unidad de Igualdad en su conjunto, el estar aquí y me agrada mucho estar para hacer algo para la Facultad de Fisioterapia, esa es la verdad, pero me agrada todavía sobremanera hacerlo con Karma Valls. Karma Valls ha querido cederme a mí el ser la primera que hable, pero yo tengo que empezar agradeciéndole a ella, no sé si ella, hasta qué punto ella lo sabe, pero una amiga común que desgraciadamente ya no está con nosotras, que es Karma Alemany. Karma Alemany, con los debates que tuve con ella a lo largo de muchos años, y Karma Valls en el trato y tratamiento que he tenido con ella, me han hecho ver una cosa que les está costando mucho a ver a otras compañeras feministas y asociaciones feministas que trabajan en cuestiones de mujeres y ciencia. La mayor parte del esfuerzo de las mujeres científicas organizadas para defendernos a las propias mujeres se centra en que las mujeres ocupemos los lugares que nos corresponde por nuestros méritos y capacidad. Es un esfuerzo muy importante y que no hay que cesar, hay que seguir haciéndolo. Pero el asunto, y esto es lo que teóricamente me lo enseñó Karma Alemán y en la práctica Karma Valls, teóricamente de nada nos sirve tener mujeres incluso en el Ministerio de Ciencia e Investigación si no se cambia la manera de hacer ciencia. Si la ciencia no contempla a las mujeres, si la ciencia no contempla a los seres sexuados. Si esto no sucede, no sirve de mucho que las mujeres estemos en los lugares que nos corresponden. Por supuesto que no estarlo es una discriminación, es una injusticia, y es una injusticia directa contra la mitad de la población y hoy altamente cualificada. Y puede ser que en los ámbitos de la sanidad, como el que estamos hoy, seamos todavía, o seáis, porque yo pertenezco a las ciencias sociales, más de la mitad de la población. Pero si la ciencia, la investigación y la práctica científica, que en vuestro caso es la práctica de la fisioterapia, si la práctica
y la teoría que la sustenta no tienen detrás a la percepción clarísima que los cuerpos sexuados merecen un tratamiento teniendo en cuenta la diversidad sexual y los cuerpos generizados, que son los humanos, que es a los que vosotras en concreto os vais a dedicar o os dedicáis, hacéis vuestra investigación o la gente que sale de la facultad hará la práctica también, si esos cuerpos que están sexuados y generizados no se tiene eso en cuenta, no se estará haciendo una ciencia completa, una ciencia responsable y una ciencia que contemple todo lo que hay. Será una ciencia tuerta, como la ciencia que hemos tenido hasta ahora. Se empieza a hablar ahora de justicia epistémica. Justicia epistémica se refiere a que tenemos que revisar la episteme recibida, que la ciencia que tenemos, la ciencia que hemos aprendido, la ciencia que seguimos enseñando en la facultad, la ciencia que aplicamos en nuestras investigaciones, si se basa solamente en la episteme recibida, vamos a utilizar una ciencia androcéntrica con multitud de errores. Por ejemplo, utilizar como sujetos de experimentación básicamente animales masculinos o a hombres o a tejidos, o tejidos u órganos o células que o bien no sabemos de dónde vienen, porque generalmente en los laboratorios se compran células sin pedir de qué sexo quieren que sean, por lo tanto estamos trabajando sin saber el origen sexual de esas células, cuando el sexo es una variable básica en cualquier ser vivo, y trabajamos con ellas, y cuando trabajamos con cuerpos humanos tampoco nos damos por aludidas o hacemos una investigación solamente sobre cuerpos masculinos, y luego pretendemos de manera exagerada generalizar eso que hemos aprendido al resto de la humanidad. No es posible. Eso es lo que llamamos sesgo de sobregeneralización, que es una cosa que convierte a la ciencia en algo muy, muy deficiente y además nada responsable e injusto con la mitad de la población. Y esto, en los casos en los que nos movemos, que es el ámbito de la salud, es particularmente dañino. Lo es en todas partes. En mi ámbito, que es la sociología, si olvidamos en el análisis el comportamiento de las mujeres o el trato que reciben las mujeres, estamos haciendo un mal análisis de la sociedad que sea. Y diciendo esto, voy a, voy a deciros un mantra que últimamente utilizo. Y es un mantra que he aprendido de Harriet Martineau, que es la fundadora de la sociología. Quienes estudiamos sociología estudiamos a los padres fundadores. Aparentemente, según los libros de texto, no ha habido madres fundadoras, pero ahí estuvo Harriet Martineau, que fue la primera persona que hizo investigación empírica en sociología, la primera persona que diseñó las leyes de investigación en sociología. Y ella dice, y este es el mantra: cuando vayas a estudiar una sociedad, en vuestro caso, no sé si vais a estudiar una sociedad, una comunidad, un cuerpo humano, cuando vayas a estudiar un grupo, una sociedad, lo primero que tienes que hacer tres preguntas. Primera pregunta: ¿hay mujeres? Segunda pregunta: ¿en qué proporción? Tercera pregunta: ¿en qué capacidad y en qué posición? Entonces, continuamente tenemos que hacernos esa pregunta. Abres un artículo y tienes que ver si en ese artículo, en la muestra a la que se refiere, hay mujeres, en qué proporción estaban y si se tiene en cuenta y se sabe qué posición ocupan socialmente y en capacidad de qué están. Así que eso cuando abrimos un artículo, cuando abrimos un libro y por supuesto cuando nos planteamos nuestra propia investigación y si somos profesoras, que aquí tenemos a las profesoras de la Facultad de Fisioterapia, cuando entran en el aula, hay mujeres, en qué proporción y qué capacidad les voy a dar yo de intervenir en este aula. Es, eso es, creo, que el principio básico a partir del cual tenemos que empezar a trabajar, incluyendo el sexo y el género como variables, que estas son los dos pilares, que tal vez pise un poco lo que va a decir Karma, pero son los dos grandes pilares, que en la investigación científica con seres humanos, en la investigación de salud, hay que contemplar siempre el sexo como variable biológica y el género como variable, a mí me gusta decir sociológica, pero podemos decir sociocultural, no importa. Y que, no sé, me temo que con esto he consumido mis minutos y lo dejo aquí y le doy paso a Karma Valls.
Muy bien. Creo que incluso ha sido menos de 10 minutos, pero ¡Oh! igual, nos daremos tiempo después en el diálogo. Yo, bueno, encantada de ponerle palabras a cosas que he hecho durante muchos años. Ya me apuntaré el sesgo de sobregenerización. Ya me estaba apuntando, ya estaba tomando notas, ¿eh? Ya te he dicho que les he dicho a las compañeras que muchas gracias por habernos invitado a este webinar, que seguro que aprenderíamos mucho unas de otras. Y yo, concretando, en mi caso, porque yo no he hecho sociología, sí que nuestra antigua amiga, compañera, la que nos presentó, la socióloga Karma Alemán, me enseñó a que nunca dejara de hablar de la parte social, de la parte cultural, de cómo esto ahora le llamamos interseccionalidad en la salud, que es otra manera de decir que nos cruzan muchos problemas en el cuerpo. Sí que mi acercamiento al tema de las diferencias y desigualdades en salud llegó más por la vía práctica. Yo era médico hasta los 40 años. O sea, de golpe me di cuenta de que en delante de la puerta de mi especialidad, que era endocrinología, había solo mujeres esperando a ser visitadas. Y pregunté, ¿es que las mujeres son las que tienen, solo las mujeres tienen problemas de tiroides y de diabetes? ¿O qué pasa? Mis compañeras y compañeros, incluso el jefe del departamento, dijo, no, debe ser una casualidad, pero yo ya me di cuenta que no era una casualidad, que cada día había más mujeres allí delante y había algún hombre de vez en cuando. Y entonces es cuando empecé a pensar que quizá me habían enseñado esta medicina que le llamas androcéntrica, la epistemología de mi ciencia era centrada en el hombre y que no habían estudiado las diferencias. Ahora, en este momento, cuando hablamos de perspectiva de género, pues tengo que decir que incluye muchos campos en mi caso, en el caso de la salud. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, incluye lo que tú haces, la pregunta que haces. ¿Hay mujeres en este artículo? ¿Hay mujeres en el estudio de las enfermedades del corazón? ¿Hay mujeres en el estudio de la menstruación? ¿A qué cosa digo, no? O sea, ¿hay mujeres en el estudio de la menstruación? Pues no, porque no se estudia la menstruación, con lo cual es invisible la ciencia y las mujeres que tienen la menstruación. Por lo tanto, hay una invisibilidad en primer lugar de incorporar las mujeres en los trabajos de investigación. Este fue el grito más grande que se hizo en el año 1990, 91, 92 por parte de Bernardine Healy, una cardióloga americana, que dijo, bueno, se han olvidado las mujeres en todos los infartos de miocardio, en todos los estudios sobre corazón, la aspirina, los bypass, ahora que todo el mundo sabe, los stents de coronarias, ni una mujer en el estudio, no, no pocas, no, cero. Entonces, ¿qué había pasado? Presunción falsa de que las mujeres no podían tener estas enfermedades. Ahora sabemos que es la primera causa de mortalidad entre mujeres. Fijaos en 30 años qué paradoja de no mirarlas a hacerlas invisibles. Y a partir de aquí íbamos viendo que incluso cuando sabíamos que sí, que tenían un infarto, resulta que se nos morían el doble en la UCI después de haber tenido un infarto, porque los medicamentos que se daban a las mujeres solo habían sido investigados en hombres y en ratas macho, como acaba de decir Capitolina. Por tanto, la mortalidad postinfarto, que persiste en este momento, es el doble en mujeres que en hombres en el primer mes que están en cuidados intensivos y después a lo largo del año posterior. Por tanto, hay unas consecuencias gravísimas de no haber estudiado las diferencias. Pero es que en cuanto a la vida, se crean a veces incluso falsas enfermedades por no estudiar bien lo que está pasando. O sea, por la misma razón que en las facultades de medicina no se enseña sistemáticamente el ciclo menstrual de una forma ordenada, de golpe se medicalizan a las jóvenes, todas con anticonceptivos a cualquier hay que digan de la menstruación, y se crea una falsa enfermedad
la menopausia. La menopausia no es una enfermedad. La menopausia es un tránsito de la vida reproductiva a la no reproductiva. ¿Os imagináis si estuviéramos pariendo hijos hasta los 90 años? ¿Qué sería de nuestra vida? Se había dicho que es que los animales solo sirven para parir y nos hacían este paralelismo. Ha resultado que ahora se ha demostrado que muchos tipos de chimpancés viven de 10 a 12 años más después de la edad reproductiva, o sea, también tienen estado posmenopáusico y viven porque forman parte del cuidado de la tribu y del cuidado de la parte social. Por tanto, crear falsas enfermedades ha sido un problema y este ha sido un problema grave de género, y crear y no estudiar bien lo que es específico de las mujeres también, o lo que es más probable que les ocurra, porque hay un concepto que le llamo morbilidad diferencial, por decir eso me dieron el honoris causa de la Universidad de Girona, por decir que hay enfermedades diferentes que evolucionan de forma diferente y que son a veces más predominantes entre mujeres. Específicas son todas las relacionadas pues con lo que estoy diciendo, con el ciclo, pero más predispuestas las mujeres genéticamente, pues tenemos las enfermedades autoinmunes, que son de predominio entre mujeres, en una proporción de 9 mujeres por un hombre que lo puede tener, y de todas las autoinmunes, la más frecuente es la tiroiditis autoinmune, que ocupa probablemente, cuando se hagan bien los estudios epidemiológicos en España, entre un 20 y un 25% de mujeres mayores de 40 años, pero no se sale de la Facultad de Medicina y de Enfermería y de Fisioterapia sabiendo que todo esto ocurre en el cuerpo que vais a tocar o que vais a tener que darle ánimos para que te haga más ejercicio, para que se mueva de forma diferente. Y hoy tenemos una noticia que ha saltado en los periódicos porque ayer salió publicado el artículo. Por ejemplo, el ejercicio físico en mujeres con la mitad de tiempo tiene los mismos beneficios cardiovasculares que los hombres. Como no se había estudiado nunca el ejercicio físico diferencial, pues no se sabía. Y a las mujeres les obligaban a hacer las mismas pesas que los hombres, a correr lo mismo que los hombres, como si esto fuera saludable. No, resulta que nosotras con 2 horas y media a la semana conseguimos los mismos beneficios que los hombres con 5. Por lo tanto, las otras 2 horas y media hasta podemos leer poesía y pasearnos. O sea que, y eso es un artículo de hoy que he pensado, mira, ideal, porque estamos recogiendo. Todo esto es ciencia de la diferencia que no se conocía. Y poco a poco, como ya más personas incorporan el sexo en el estudio de otros aspectos, pues esto, los beneficios del ejercicio físico en la enfermedad cardiovascular. Otro gran campo, un campo es zombies invisibles, otro se crean enfermedades falsas y no se estudian las que son, y un tercer campo es manipulación de datos de laboratorio en contra de las mujeres. Cuando los datos de laboratorio, cuando os hacéis un análisis clínico, y vosotras en fisioterapia también seguramente os miráis los que os llevan las pacientes, en los valores que pone a la derecha acostumbra a poner valores de referencia. Y todo el mundo cree que esto es valor de normalidad. No, para estudiar una normalidad bioquímica se ha de tener en cuenta la calidad de vida de las personas. No es un número, es un número relacionado con un ser humano, con todas unas características, con capacidad de amar, capacidad sexual, capacidad de trabajar, encontrarse bien, no tener dolor de cabeza después de trabajar. Todo esto es una manera de estudiar un ser humano bioquímicamente, pero si los datos de laboratorio son abstractos, son fácilmente manipulables. A todo el mundo ahora le preocupa el colesterol porque van bajando los valores de referencia del colesterol, porque algunos cardiólogos han dicho que eso puede tener una gran importancia para el tema cardiovascular. Y si ahora resulta que la mortalidad y morbilidad cardiovascular mejora con un ejercicio físico de 2 horas y media a la semana,
¿Qué papel tiene el colesterol y cuál el ejercicio físico? Pues son cosas a estudiar dentro de las diferencias. Y aquí este tema gastamos mucho dinero en hacer análisis y no los valoramos bien en el caso de las mujeres. Después, en todo caso, en las preguntas concretaré más. Y el cuarto campo en el que hay un desastre hacia las mujeres es que debido a la ignorancia, porque hay una ignorancia respecto a lo que les pasa, se medicaliza y se retrasan los diagnósticos. O sea, sabemos que hay diagnósticos, bueno, pues más de 700 diagnósticos, un grupo de Dinamarca, se retrasa en el caso de las mujeres. En la diabetes se retrasa el diagnóstico 2,5 años que los hombres, y el cáncer también. Y se medicaliza lo que no hay. ¿Qué no hay? ¿Por qué acuden muchas veces las mujeres? Pues acuden para decir que necesitan ayuda porque tienen dolor o tienen cansancio, ¿vale? Y a este dolor y a este cansancio se les da una respuesta. Seguramente, a veces se les dice, seguramente está usted estresada, cosa que aquí podríamos estar de acuerdo por temas de género, porque hace todos los papeles de cuidados. Pero a este estrés se le da un tratamiento, psicofármacos, sedantes y antidepresivos. Y el consumo de sedantes y antidepresivos también tiene un sesgo de género, porque es de predominio 5 veces más en mujeres que en hombres los antidepresivos y 2,5 más las mujeres que hombres en ansiolíticos. Pero fijaos qué paradoja para medicalizar esta salud mental. Resulta que a quien se dan más ansiolíticos y antidepresivos es a mujeres mayores de 60 años. Se vuelven más locas cuando son mayores, de pueblos pequeños. ¿Qué pasa? De clase social baja, con rentas bajas, y españolas, no extranjeras, no emigrantes, mujeres de aquí. Datos del Ministerio de Sanidad del año pasado. Por lo tanto, aquí tenéis un ejemplo de medicalización, y otro ejemplo de medicalización es el ciclo menstrual. En adolescentes de 12 años, cuando dicen que tienen la menstruación que les duele, ya se les dan anticonceptivos que están contraindicados, porque en el anticonceptivo no pone que regule el ciclo. O sea, incumplen una norma en medicina, que es que el prospecto del producto tiene que incluir lo tratamiento que das. Bueno, pues no hay ningún prospecto de anticonceptivos que diga que regulará el ciclo, pero se lo dan para disimular el ciclo, para no sangrar. Y luego la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia, a la que a la mujer no se le explica adecuadamente qué riesgos puede correr, ni a veces se valora que puede tener una madre, una abuela, una tía con cáncer de mama o de ovarios, que entonces la terapia hormonal está así. Por tanto, acabo diciendo invisibilidad, creación de falsas enfermedades, manipulación de datos y medicalización. Para mí son 4 ejes en el cual se va concretando esta no vigilar las 3 ideas que decía Capitolina. Hay mujeres, en este caso hay mujeres. ¿En qué proporción? En algunos casos todas, en el caso del ciclo menstrual. ¿Pero en qué posición están? Bueno, están tan sumisas, obedientes y dependientes del poder de la denominada ciencia, porque aquí también hemos de ver calidades en la ciencia, ¿no? La ciencia no es neutra, está hecha a medida de las personas que la hacen, y entonces depende de las sociedades, entre comillas, científicas, pues hacen una determinada ciencia que luego hemos de mirar con lupa para saber qué conflicto de intereses tienen, qué laboratorios farmacéuticos hay detrás. O sea que a las preguntas que tú haces, Capitolina, yo a las alumnas les digo, en primer lugar, para no perder mucho tiempo, mirad, debajo de todo del artículo de medicina es obligatorio ahora poner conflicto de intereses. Y entonces, si un artículo tiene 5 autores que han recibido dinero del laboratorio tal cual, tal, se han ido de viaje a Bali o han hecho 30 cosas, este artículo pasa a la cola y leo otros.
porque aquí también tenemos una ciencia manipulada por la industria farmacéutica que le interesa vender de todo. En este caso las mujeres somos mercado para poder, en fin, ganar dinero, ¿no? Me quedo aquí y esperamos las preguntas. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario ya que me han sobrado unos segundos o unos minutos? Y es Por que supuesto. como Karma ha dicho que le gusta poner nombre a cosas que ella lleva, de las que lleva hablando y descubriendo, pues aquí va un nombre: agnotología. Agnotología, AG, agnotología. La Ojo, me lo copio. sí, Agnotología. sí, hay un libro con ese título que está traducido por la Universidad de Zaragoza. La agnotología, el libro original en inglés, Agnotology, lo escribió Robert Proctor y Londa Shivinga, pero básicamente es Robert Proctor el que tira de este palo, que los dos son catedráticos de la Universidad de Stanford. Y él dice que la agnotología es la disciplina que se encarga de estudiar la ignorancia artificial e intencionalmente creada. Entonces, todo lo que tú nos has estado diciendo es que la investigación médica y, consecuentemente, la práctica médica está basada en la agnotología, porque de manera artificial ignoramos, de manera artificial y sistémica y permanente e intencionada, ignoramos qué nos pasa a las mujeres. Entonces creo que eso es un conocimiento, eso es, vamos, lo que estamos haciendo, tanto tú como yo, pero particularmente tú, está en el campo de la agnotología, esta nueva disciplina, porque tenemos muchos casos en los que el conocimiento que tenemos, por razones parecidas a las que has mencionado de las industrias farmacéuticas, están sesgados y se invisibiliza parte de los problemas. En este libro, Robert Proctor se centra sobre todo en el estudio del tabaco y cómo ha ido la industria del tabaco en Estados Unidos. Y explica cómo, con mucho dinero, han subvencionado extraordinarias investigaciones sofisticadísimas que no, para no decir los enormes daños que tiene el tabaco para las personas y en particular no el tabaco natural, como el de liar una hoja de tabaco para hacer un puro, sino el tabaco de los cigarrillos, que es el que la gente consume en general, que está lleno de otras sustancias que son tanto o más dañinas que las del propio tabaco. Entonces creo que debemos de tener en cuenta esto, que ya es tan grave para la gente despierta que investiga en ciencia, que investiga lo que hacemos la gente de ciencia, es tan grave el asunto que estas dos personas han creado ese concepto y han producido un libro para explicar ese concepto. Y ahora ya me quedo a la espera de las preguntas. Madre mía, es que es un placer. Se aprende todo el rato con vosotras, la verdad. Muchísimas gracias. Yo hubiese seguido, os hubiera dejado aquí todo el rato explicando y comentando. Qué maravilla teneros con nosotras. Bueno, me ha gustado mucho el mantra que ha comentado Capitolina, el de pensar primero, pues eso, cómo estudiamos las sociedades o los grupos en los que vamos a después a preparar o realizar nuestra investigación. Por eso, porque hay que pensar si hay mujeres, la proporción y en qué posición las estamos también evaluando, ¿no? Porque a veces las evaluamos desde una perspectiva, digamos, pues androgénica que estabas comentando. Y luego, respecto a lo que ha comentado Carmen, por ejemplo, tenemos actualmente en la facultad detectadas a muchas estudiantes que tienen problemas de dolor de regla de forma recurrente. Es algo que es de las cosas que tenemos pendientes desde la Comisión de Igualdad, generar ese debate, pues eso, pues que tienen, solamente se medican con anticonceptivos o antiinflamatorios, pero claro, ellas demandan algo más, ¿sabes? Justo lo que estabas comentando es algo que ellas mismas ya nos han estado comentando. Y luego el tema de la manipulación de los datos en contra de las mujeres, con el tema de las analíticas, por ejemplo, yo eso no lo sabía. Ha sido, pues nunca me había parado a pensar que la valoración de las referencias bioquímicas no solamente es que a lo mejor están basadas en valores de normalidad en hombres, sino que, o en mujeres, pero claro, no tienen en cuenta la calidad de vida de la persona y todos los determinantes sociales y de género y ambientales que acompañan a esa mujer en ese contexto o situación. Me ha parecido muy interesante.
Bueno, sin más dilación, voy a empezar a ir preguntándoos muchas cosas que tenemos aquí preparadas. Voy a empezar por Capitolina. A lo largo de tu trayectoria, ¿qué cambios has observado perdona que te tutee, en la forma en la que la comunidad científica aborda las cuestiones de género? Pues, a ver, me gustaría casi decir que soy bastante optimista por lo que he visto. Em, a ver, no puedo precisar el año, pero probablemente 2008. Eh, s- Alrededor de 2008. Tuve una reunión en Bruselas con el director de investigación para los 28 países de la Unión, que entonces éramos 28. Eh, para la investigación hay una dirección general, la Dirección General 10, y yo tuve una reunión con el director de la Dirección General 10, con una representante española ante la Unión Europea y con el director de la Unidad de Mujeres y Ciencia de la propia comisión. Y cuando yo le expliqué esto de que nosotras no podemos ser analizadas con los mismos patrones ni medicadas del mismo modo que los hombres. Y el señor se saltó y me dijo, ¿me estás diciendo a mí que tenemos que hacer antibióticos femeninos y antibióticos masculinos? Y me dice, mira, en este edificio hay 300 científicos, por supuesto no decía científicas, supongo que estaban incluidas. En este edificio hay 300 científicos de los 28 países de la Unión. Si yo salgo al pasillo y digo eso, inmediatamente me cesan, porque creen que he enloquecido. Esto en 2008. ¿eh? En ese momento creo que estábamos finalizando el 7º programa marco. A continuación vino el 8º programa marco que se llamó Horizonte Europa y ahora estamos, no, Horizonte 2020 y ahora estamos en el 9º que es Horizonte Europa y ya estamos preparando el 10º que se volverá a llamar 10º. Bueno, pues Horizonte 2020 y Horizonte Europa han establecido la importancia de incluir el análisis de sexo y o género e interseccional en las investigaciones que se presenten para financiación. Horizonte 2020 era un poquito moderado y dijo que había ciento y pico temas de los 500 posibles que pueden salir en los que era obligatorio incluir esto. Pero el actual, Horizonte Europa, dice que es por defecto obligatorio incluir las variables de sexo y género en la investigación. Es mandatory, dicen ellos. Y solamente algunos sueltos, algunos de astrofísica, algunos de geología, cosas de ese tipo, nucleares, etcétera, pueden ponerle una banderita que diga, esta convocatoria, los proyectos o los sí que se presenten a esta convocatoria pueden, dice pueden, no dice que no lo hagas, pueden no incluir la dimensión de género. Entonces, visto así, esto en el nivel europeo. En el nivel español, la ley de la ciencia actual, que es de septiembre de 2022, es la primera, en la de 2011 se menciona, pero de manera muy genérica, no concretada un articulado, etcétera. Pero en la de 2022 tenemos numerosos artículos en los cuales el Ministerio de Ciencia e Innovación y ahora de Universidades explica qué tiene que hacer el propio ministerio y las autoridades científicas de este país para forzar a que se lleve a cabo la inclusión del análisis de sexo y género y el equilibrio de género en los equipos en todo el proceso de investigación. Entonces, visto así, es para pensar de manera optimista, porque al menos sobre el papel y quienes toman decisiones parece que han pensado esto. En ambos casos, entre el papel y la puesta en práctica en la realidad, hay una distancia enorme. Eso ya lo sabemos. Pero también sabemos que asesinar es un delito y seguimos teniendo asesinatos continuos, feminicidios entre otros, y las cárceles llenas de asesinos. Es decir, que, vale, hay una distancia, hay una distancia. Pero al lado de esto, quiero hacer una advertencia. Yo podría ser optimista por el caso europeo y específico el español, pero buena parte de lo que Europa ha puesto en su legislación y España ha puesto en su legislación lo hemos aprendido de los institutos de salud estadounidense y canadiense. Y los institutos de salud estadounidense, desde que ha ganado Trump las últimas elecciones, están cerrando unidades enteras de consideración de las cuestiones de género y están borrando
material que estaba colgado en sus webs y del que nos habíamos estado alimentando, Karma igual que yo, esto lo hemos comentado en otras ocasiones, incluso Karma me advirtió, están empezando a borrar, ¿eh? Y entonces yo entré, pero vamos, esto a la semana de haber ganado Trump, estaban empezando a borrar material y artículos. Entonces, en estos países que al menos en salud, en otras cosas son dos países que no han desarrollado tanto la cuestión de género y ciencia, pero aquí nos conviene lo de la salud. Entonces, son dos países de los que hemos aprendido y de las pensadoras de esos países hemos aprendido muchísimo y resulta que al menos Estados Unidos, que es el de más peso y más grande y que más nos influye, está volviendo atrás. Y aunque hay gente que protesta y se queja, la locomotora esa que arrasa con todo, que se llama Trump, está arrasando con esto. Y sabemos que en Europa estamos cada vez más contaminados en esa dirección, en una dirección de gobernantes parecidos a él. Entonces, puede que estas cosas magníficas que hasta ahora hemos conseguido y que ahora mismo que yo estoy un poquito al tanto de cómo se está preparando el próximo programa Marco, también se va a seguir en esta línea, pero quién sabe si para cuando lleguemos a hacer el nuevo programa Marco tenemos la mayor parte de los países europeos, esperemos que no, cruzo todos los dedos, en manos de gente que se parezca a Trump. Así que esta es mi trayectoria y mi visión. Sí, es que todo tiene la cara A y la cara B. Podemos mirar bajo un prisma positivo, pero es verdad que da miedo, ¿no? Los acontecimientos. Hay que sostener lo que tenemos. Sí, a raíz de lo que estás comentando, por no ser pesimista o no solamente pesimista, pensando en las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores, ¿qué mensaje les darías para avanzar hacia ese camino que habíamos abierto de una ciencia más justa y diversa? Capitolina. A las nuevas generaciones, pues en primer lugar, que necesitan formación en cómo incluir la dimensión de género e interseccional en toda su práctica científica. Porque esto es una cosa que hay que estudiarlo y aprenderlo. No se sabe, simplemente por militancia o por un afán de justicia social, no sabes hacerlo. Esto exige aprendizaje. Bueno, por supuesto, lo primero que exige es decisión de querer hacerlo. Naturalmente, no puedes enseñar, es un principio pedagógico elemental. No puedes enseñar nada a quien no quiere aprender. Pero una vez que tengas gente que quiere aprender, tiene que estudiar. Entonces, nuestras universidades, en todas las facultades, en todos los grados, en todos los másteres, tienen que considerar que todo lo que enseñan en un momento u otro tiene efecto en seres humanos y en seres vivos sexuados. Por tanto, pero esto digo para las universidades, no es para los jóvenes, las personas jóvenes, que es lo que me has preguntado. Las universidades tienen que ofrecer formación y si no la hay, habrá que demandarla. La gente no puede salir de la facultad de sociología o de la de fisioterapia sin que le hayamos explicado un mínimo de los componentes sociales femeninos hoy en día o un mínimo de cuerpos femeninos. Tienen que tener formación. Esa es la primera. Y lo segundo es que tienen que saber que, sea de lo que sea su investigación en fisioterapia, el incluir la dimensión de género tiene que ser una prioridad. La- el foco principal, el objetivo de la investigación será lo que sea. Será cómo recuperar un supraespinoso que se ha destrozado llevando un peso mal llevado. Vale, así que tú vas a estudiar el supraespinoso, pero tienes que incluir una dimensión de género y, como ha dicho Karma, interseccional, porque la gente no solamente somos mujeres u hombres, aparte que también hemos de incluir a las personas no binarias, pero es que somos mujeres y hombres de determinadas características. Hasta la reina, hace 2 semanas, en una conferencia de algo que tenía que ver con la salud, dijo algo que yo llevo mucho tiempo diciendo, no la oí directamente, nada más leí la referencia, pero es que a las personas probablemente nos defina más el código postal que el código genético. Eso quiere decir que no solamente somos mujeres, es que si nuestro código postal es de esa barriada a la que ni la policía va, probablemente nuestra salud y nuestra esperanza de vida y el tipo de enfermedades que nos ocupen y cómo recuperarlas es muy distinto que quien tenga un código postal de esos, vamos, de primer nivel, ¿vale? Entonces, por tanto, para mí estas dos cosas, que se formen
y que lo incluyan como una prioridad en su investigación. Y quienes no vayan a ser investigadores, sino fisioterapeutas prácticas y prácticos, que siempre se enteren qué cuerpo tienen delante. Muy bien. Bueno, voy a pasar ahora a Carmen. Siguiendo con el final de la intervención de ahora de Capitolina, ¿por qué crees que es tan importante, como nos comentabas, considerar todas las diferencias, tanto como estábamos diciendo, biológicas, sociales y culturales, entre hombres y mujeres, tanto al tratar sus problemas de salud como al investigarlos? Fundamentalmente porque el trabajo de las ciencias de la salud, en principio, es mejorar la salud, ¿no? Y en todo caso, prolongar la vida con buena calidad, no una vida cualquiera, con buena calidad, prolongar la vida. Estos son nuestros objetivos como profesionales sanitarios. Si no se incorpora el género y el sexo, estos objetivos no se cumplen. ¿Por qué? Te explico ejemplos prácticos que a raíz de lo que me decía Capitolina. Si el género cuesta mucho de introducir, estoy de acuerdo con si logro convencer a alguien en investigación, es que incorpore el sexo, pero el género cuesta mucho porque primero es complejo, porque es una interseccionalidad, por lo tanto has de tener en cuenta muchas cosas, la etnia, el código postal, el trabajo que ha realizado, condiciones de vida, con quién vive, con quién trabaja. Pero estudiar el dolor, como has dicho tú, yo me dedico mucho al tema del dolor, porque es lo que veo cada día en mis pacientes, pues el tema del dolor. Y hacer abstracción de todas las condiciones de vida y trabajo es falso. Y aquí tenemos el ejemplo de la fibromialgia. La fibromialgia es de lo más peor estudiado porque tienes dolor muscular generalizado y lo tratas con antidepresivos y ansiolíticos. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Antes mírate algo de esta señora. A lo mejor le pasan muchas cosas, a lo mejor le pasan muchas cosas biológicas, por eso es importante para mí, igual es una injusticia, o sea, y es un sesgo de género androcéntrico no haber incorporado a las mujeres en las investigaciones. O sea, hay sesgos de género que van como la idea que ha dicho Capitolina al principio, es una inequidad y una injusticia. Claro, si tú no incorporas esta perspectiva, no entiendes qué está pasando en aquel ser humano y no lo puedes ayudar porque le estarás tratando, por ejemplo, con algo, por ejemplo, sedarla. ¿Sedarla para qué? Para que no proteste, ¿no? Para que no vuelva a consulta, para que duerma más y para que esté un poco más atontada y no pueda ser las que gritan estupendo en las calles de Andalucía en este momento, ¿no? Porque se les han incumplido todos los derechos, los derechos a la salud y a una salud que ahora, aún estamos haciendo una prevención secundaria del cáncer de mama. El cáncer de mama lo detectamos en una mamografía cuando ya está. No hemos conseguido con toda la incapacidad de los investigadores, porque no se ha dado dinero específico para eso, para tener una detección primaria, para que cuando dos células de la mama están cambiando, que dependen de los estrógenos, no se esté haciendo. Hay un análisis para hacer esto. Tú puedes ver los metabolitos en orina de los estrógenos. Me pongo súper concreta, pero para decir, ¿existen técnicas? Sí. ¿No las aplicamos? No. Porque ya con las mamografías hemos dejado a las 35.000 mujeres que han hecho un cáncer de mama este año, 6.000 han fallecido, las otras han sobrevivido. Pero pensad el número, 30.000 haciendo tratamiento, quimio, radio, haciendo todo lo que se tiene que hacer y cerramos todavía los ojos. Por tanto, lo que nos ocurre es que, vuelvo a lo mismo, nos ha faltado ciencia y cuando ahora Capitolina decía las técnicas de la Comunidad Europea, ya me lo he apuntado porque en la legislación también la cambiamos en el 2007. En el 2007 hay una legislación del plan de igualdad que incorporaba que la igualdad en medicina quería decir que tienes derecho a vivir con
tus diferencias y a ser analizada con tus diferencias. Y lo sé porque lo escribió desde el CAPS, a Teresa del Río me lo dejó poner y pasó el Congreso y el Senado y nadie lo borró. Y la ley de sanidad se cambió precisamente para tener en cuenta estas diferencias. Y entonces tienes muchos ejemplos. Ella decía el supraespinoso, el túnel carpiano. El túnel carpiano es un ejemplo de problema que tiene una vertiente ergonómica y por tanto las mujeres de limpieza, las que tienen que escurrir, las amas de casa y tal, tienen su problema en la muñeca, pero también si te falta tiroides o si tienes un problema de progesterona, también tendrás de déficit, también tendrás más túnel carpiano. Entonces, unir esta intersección de lo biológico y lo social, pues es básico, pero en la COVID hemos tenido otro ejemplo, ¿no? O sea, la COVID, ¿quién se infectó más de COVID? Todo el mundo me decía hombres. No, se infectaron mujeres en todas las olas. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían protección, no tenían EPIs, estaban en las residencias de ancianos. Estábamos en primera línea de atención sin, ¿qué? Trajes, guantes. O sea, un tema que no es ni biológico, es de suministro, de protección. Es igual los fisioterapeutas, igual todos. Y entonces dicen, oh, sorpresa, sí, y se mueren más los hombres. Sí, porque la razón de que las mujeres vivan más años es porque se defienden mucho mejor su inmunidad de las infecciones. Por lo tanto, la mortalidad fue más alta en hombres, pero el ejemplo concreto de la infección fue más alta en mujeres. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que las mujeres han hecho mucho más COVID persistente que los hombres. ¿Por qué? También por este problema inmunitario, porque tienen más tendencia a las enfermedades autoinmunes y la COVID se ha convertido en una enfermedad crónica. Todo esto tiene género y sexo todo el rato, ¿eh? Y es el arte de ir trabajando más estos temas poco a poco. Y aquí sí que digo que una fórmula sería que los catedráticos se les hiciera no sé si lo dice la ley de la ciencia, Capitolina, me lo miraré después, pero exigir que un catedrático en este país, si no ha publicado algún artículo que tenga que ver algo con sexo y género, no pueda ser catedrático. No lo pone esto la ley, ¿no? Vale. Porque siempre digo, eso cambiaría mucho, porque ya al menos los cátedros y los profesores, igual, digo catedráticos, pero hay muchas profesoras y yo misma que soy profesora adjunta de cosas y voy a diversos másteres para poder introducir la perspectiva de género en el máster. Pero me dejan más sola que la una también, porque lo explico yo y luego las otras profesoras a lo mejor no, o profesores, Pero no sé, si eso no se puede incluir, no sé si hay algún país que lo haya incluido, Capitolina, que yo sepa, No, ¿no? no creo. Y en nuestro país nos cuesta mucho. Cuando se hizo yo estaba en el periodo que yo estaba en el Ministerio de Educación y Ciencia y podía opinar, se reformó entonces la ley de universidades y se hizo la LOMLOE, que ahora se ha reformado de nuevo. Y en ese momento, una de mis presiones, no en la redacción purita de la ley, que en una ley orgánica no desciende tanto, pero en su desarrollo, que fue inmediato, y en la ley sí que aceptaron prácticamente todas las cosas que planteé desde igualdad de género, pero en el desarrollo yo planteé que al menos dos titulaciones que fueran, o dos ámbitos, que fueran las sanitarias y las de educación, llevaran obligatoriamente y desde primer año una asignatura que contemplara la dimensión de género en esa disciplina, sea sanidad, sea salud, sea enfermería, sea fisioterapia, cualquiera de esas, o sea, educación infantil, educación primaria o el máster de secundaria. Y no lo conseguí, no lo conseguí. Sigue sin ser obligatorio que la gente acabe medicina o acabe educación primaria o haga un máster de secundaria sin saber ni una palabra, de si existen o no diferencias entre mujeres y hombres y qué es la variable sexo y género, no, nada de nada. ¿Eh? No se ha conseguido ni siquiera eso, no se ha conseguido que lo enseñemos. Fíjate tú, conseguir que a las señoras y señores, sobre todo señoros catedráticos, tengan ahora que investigar algo que yo tuve que oír en mis principios como investigadora, ¿eh? a mi catedrático diciéndome, bueno, eso que tú haces es probable que esté bien, no puedo juzgarlo, porque te lo valoran en revistas de tu ámbito, pero lo que pienso yo es que eso no es sociología,
Eso será feminismo, algo así, pero sociología, sociología no es. Es decir, si un catedrático de sociología hace 20 años me dice que lo que yo hago no es sociología, ¿eh? ¿Cómo le vas a decir a ese señor que estudie con dimensión de género? Vamos, es que se muere, se muere. Horror. Vale. Horror. Bueno, un poco me habéis contestado al papel que desempeñarían las universidades sobre formar a los profesionales de salud con perspectiva de género, ¿no? Em, sí que me gustaría ahondar un poquito más, Carmen, desde tu experiencia, ponnos algún otro ejemplo que incorporar esa mirada esa mirada de género haya cambiado la comprensión o el tratamiento de enfermedades. Mira, creo que pero hemos tardado 30 años, ¿eh? Es que cuando lo pienso, o 35. O sea, la denuncia de Bernardín Gili en 1991, diciendo, nos tendríamos que disfrazar de hombres para ir al cardiólogo, para que nos vea, y le denominó síndrome de Yentl, de la heroína de la novela y después de la película, que para que te vea un cardiólogo, pues que disfrázate de hombre porque como si eres mujer no te verá. Ha motivado cambios en todos los congresos de cardiología desde hace aproximadamente 20 años. Una mesa redonda, no, no te creas grandes cambios, pero incorporemos en la investigación. Bueno, ahora, ¿qué te crees? En la mayoría de trabajos de cardiovascular, el 35% incorporan mujeres, no el 100%, vale, 35%. Pero como hay mucha gente haciendo estadísticas, está ISIS Global, están mucha gente del mundo mirando, pues no sé, debemos tener alguna amiga en el Lancet, que es una revista médica buena, que ha hecho una gran incorporación de la perspectiva de género. Y hace 2 años dijo, dado que las mujeres han sido en cardiología subestudiadas, subrepresentadas, no se les ha mirado nada de los tratamientos, tal, vamos a hacer una comisión de expertos del mundo que en el año 2030 nos darán unas conclusiones. Yo dije, horror, me coge mayor, entonces si tengo que esperar 10 años más, pues esto vamos muy lentos, pero al menos se ha constatado que lo que dijo Bernardín, que le costó muchos disgustos y además ella acabó muriendo de un tumor cerebral porque la corrieron a gorrazos, porque en todo lo que publicamos no es inocuo. Ella estuvo 3 años haciendo investigación y luego lo único que puso poner una norma, que es, con dinero público no vamos a pagar ningún trabajo que no incorpore mujeres, hombres y minorías étnicas. Esto lo copió también Canadá. Una norma, ¿vale? Ya no es una ley, pero es una norma y el FIS también lo tendría que poner en España. O sea, si tenemos una norma y los trabajos de investigación que se hagan incluso a pequeña escala, pues también tenerlo en cuenta en la Facultad de Medicina, de Fisioterapia, de Enfermería, tener en cuenta las comisiones de igualdad en fisioterapia, en enfermería, estáis haciendo un trabajo fantástico. Yo voy siguiendo, ya me he apuntado vuestros nombres, para después os enviaré también la revista Mujeres y Salud. Intentamos hacer lo mismo. El dossier científico de cada dos veces al año intenta coger un tema y exprimirlo por estos lados. O sea, aquí ha habido estos cambios y en el último congreso de cardiología en Madrid fue más sonado porque incluso se dijo que un tratamiento que se estaba dando a las mujeres con propanolol, con un beta bloqueante, a las mujeres que habían tenido un infarto y no les había quedado una alteración de la eyección cardíaca, el propanolol les iba peor, les acortaba la vida. Y esto salió página entera del País, que por cierto, hay unos periodistas científicos muy buenos. Ya los tengo a todos, en fin, tengo su número de teléfono y su tal, y los felicito siempre que hacen una afirmación buena, porque ya están muy solos también afirmando cosas. Pero aquí ha habido un cambio, ya se están estudiando diferencias. Hoy he visto el cambio, por ejemplo, en el ejercicio físico. No hemos de hacer ejercicio de hombre, somos mujeres. Y en realidad
lo más interesante del artículo para mí, pero esto ya es porque voy al por qué el ejercicio físico de mujeres 2 horas y media sirve igual que al del hombre, pues porque tenemos fibras musculares diferentes y resulta que no necesitamos machacarlos igual que ellos. Pues muy bien, pues estupendo, pues más tiempo para mí, que no tengo tiempo. Entonces, y cuando he visto este artículo, digo, este artículo será un dossier del MIS en el próximo, cuando me dejen, cuando la comisión editorial me deje, porque hay cola de temas. Pero estos temas están avanzando porque sí que hay gente que se ha dedicado a estudiarlo. ¿Y quién los ha estudiado? ¿Quién del mundo está estudiando más diferencias? Os quedaréis pasmadas. China y Corea del Sur. O sea, si yo busco artículos de diferencias ergonómicas, etcétera, etcétera, también Canadá, porque Canadá tiene la ley, lo que decía Capitolina, una ley que era esta, también en el año 2016 dijo no vamos a dar dinero para investigar desde el Consejo Federal que no incluya mujeres, hombres y minorías étnicas, pero al parecer en China, no sé por qué, o les han dejado sueltos o ellos van, pero cuando busco artículos son de estos países. Este del ejercicio físico lo han hecho en China, ¿no? O sea que estupendo. ¿Vale? Ahora hay que construir un mapa, puzzle, no sé cómo llamarle, un rompecabezas, de todos los grandes ítems en salud, que es donde yo me dedicaré hasta que tenga lucidez mental, es ir uniendo estas piezas para explicar otra medicina y otros cambios de estilo de vida. Evidentemente que el tabaco va mal para todas, para hombres y mujeres, pero las mujeres no saben que el cáncer de pulmón en ellas es más mortal. O sea, si fuman y fuman el cáncer de pulmón que harán, no tienen tratamiento. Eso también lo hemos visto. O sea, dentro de los hábitos, nunca imitar a los hombres en nada. Eso, primera norma. Pero una vez hagamos algo que se parezca a lo que hacen ellos, saber que para nosotras puede ser más mortal. Entonces, ni tabaco, ni alcohol, y ejercicio físico de otra manera. Que probablemente bailar también nos va muy bien, o sea, que no intentemos hacer. Cuando me dicen lo de las pesas, ya me horrorizo. Espero que en fisioterapia lo expliquéis bien. Pero me dicen, no, tienen que hacer pesas. Y he cogido un entrenador personal. Vale, a los 2 meses vuelve la paciente diciendo, ¿sabe qué? Me he roto el supraespinoso. Porque yo ya le avisé, le dije, no hagas, haces lo que te digan, pero no fuerces tu cuerpo. No, es que me hacía así, me puse 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, ¡pam! Supraespinoso roto. Vale, así no vamos. Sí, es que creo que es eso, ¿no? En todas las síndromes, enfermedades, quiero decir, falta tanto por investigar que no acabaríamos de ver todos los cambios conforme se empieza a abrir el camino. Bueno, pero se hace camino al andar, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Machado ya nos lo dijo. Sí, porque si no me desanimaría, pero porque llevo ya muchos años diciéndolo y no me he desanimado todavía. Aparte que al hacer camino, pues te encuentras a mujeres como Capitolina, a mis compañeras de la Red Caps, que vamos haciendo camino cada una en su área, y vosotros no os desaniméis. Simplemente habéis hecho esto para abrir un melón. Aquí ahora la estamos abriendo. Entonces ya veréis las connotaciones que tienen con fisioterapia y cómo escuchando al paciente también aprendes. Yo aprendí que los efectos secundarios de los medicamentos los he aprendido de los pacientes. ¿Por qué? Porque si les haces caso, claro. Si dices, viene una mujer, no toleran nada, me dice un compañero. No, es que no toleran ningún medicamento. Bueno, estudio hecho por una que me oyó, una enfermera del Hospital de San Pablo y unas médicas. ¿Quién vuelve al hospital por efecto secundario del medicamento? Pero miraron, ¿hombres o mujeres? Pues resulta que a la semana o al mes de haberles dado una prescripción terapéutica, vuelven al hospital 9 mujeres por un hombre que vuelve. ¿Por qué? Porque la mayoría de fármacos
no se han estudiado correctamente con los dos sexos y los efectos secundarios son superiores en las mujeres. Por suerte vuelven al hospital, no se mueren en casa, pero es que el efecto secundario es predominio de mujeres ahora en todo el mundo, de medicación. ¿No? Y los psicofármacos igual. Se los damos mal, no los damos por problemas de salud mental, los damos por pobreza, aislamiento y soledad. Esto no es una indicación de un psicofármaco, pero encima no conocemos la farmacocinética del fármaco y pensamos que dar un ansiolítico, un antidepresivo, pues que no le pasará nada. Pues depende del metabolismo en su hígado. Y este metabolismo en el hígado es diferente entre mujeres que hombres. Ya no lo he querido explicar al principio para no liaros, pero todos los fármacos y lo que tú les dijiste, Capitolina, quizá el matiz no es que tengan que estudiar antibióticos diferentes, es que han de saber cómo se metabolizan estos antibióticos. Y en el hígado de las mujeres hay unas enzimas para mejorar en fin, el eliminado de tóxicos que en los hombres son diferentes. Y entonces esta diferencia ahora algunos lo ponen en el prospecto, pero es como si leyera chino. Dicen, vosotros lo veréis en las terapeutas, que veréis los fármacos. Dicen, es que este medicamento se elimina por el CYP3A4. Y tú dices, ¿y eso qué es? O sea, como si fuera en fin, una cosa esotérica. No, pues son unos enzimas denominados CYP3A4. En los hombres hay CYP-CH de otro tipo. Bueno, sirve para saber cómo metabolizarán los fármacos. Bueno, pues según qué fármacos no les puedes dar a mujeres con la misma intensidad, con la misma dosis, pues todo esto se ha de estudiar y si no, mejor no demos nada y demos unas cuantas plantas que hacían nuestras abuelas, que se tomaban alguna tisana y alguna María Luisa y alguna manzanilla, antes, si es que no sabemos, porque Claro. la ignorancia es atrevida. Yo digo ahora que la ignorancia es atrevida. Pues así vemos. Sí. Y me gustaría también repasar con Capitolina, has comentado alguna de las barreras que todavía hacen que la ciencia no sea igualitaria. Por ejemplo, lo que estabas comentando de pues ahora los cambios que están ocurriendo en Estados Unidos desde que está Trump. ¿Qué otras barreras crees que impiden que la ciencia no sea igualitaria? Pero digamos más local o más a nivel tanto estatal o de aquí. La barrera principal, en mi opinión, y no se puede concretar tanto, luego intentaré concretar, es una cosa que yo llamo histéresis de género. La histéresis es una metáfora, es un concepto que tomamos, no soy yo la primera que lo he tomado, lo tomó otro sociólogo, Bourdieu, para otras cosas, pero la histéresis es un fenómeno en física, es un fenómeno de la física. En física, si tú tienes un metal y lo acercas a un campo magnético, ese metal se te magnetiza. Y luego, aunque retires el campo magnético, el metal queda magnetizado. Y puede que quede magnetizado para siempre. Si quieres desmagnetizarlo, tienes que volver a someterlo a un campo de sentido contrario. Entonces, en la vida social, como provenimos de un pasado en el que las mujeres ni se les dejaba educar, ni se les dejaba ir a las universidades, ni tenían derechos de ningún tipo, etcétera, etcétera, hemos heredado y seguimos estando en sociedades de supremacía masculina. Las mujeres son menos valoradas en todo, absolutamente menos valoradas. Hay estudios, lamentablemente dentro de las propias universidades, en los que se demuestran que el profesorado universitario, mujeres y hombres, preferimos alumnado varón. Los estudiantes prefieren profesoros que profesoras. Es decir, los hombres valen para lo que es intelectual y para lo que es bueno, y las mujeres valen un poco menos. Pese, y allí viene lo de la histéresis de género, pese a que hoy en día tenemos a las mujeres con en nuestro país en concreto, mayor nivel de conocimientos, mayor nivel de titulaciones, capacidades demostradas en todos los ámbitos. No hay ámbito en el que no tengamos mujeres si queremos buscarlas, etcétera. Entonces, pese a eso, nuestra sociedad sigue padeciendo esta histéresis de género, de no valorar suficientemente a las mujeres. Y entonces la ciencia sigue sin valorarnos. El gran problema que descubrió Bernardine Hill en 1991, al que se ha referido Karma,
con lo de los infartos, sin considerar a las mujeres en los infartos, hace unos pocos años yo he mirado los apuntes de los MIR para pasar sus exámenes. He mirado unos libros de cardiología de la universidad y he mirado el material que estudian en, ¿cómo se llama? Emergencias hospitalarias. Creo que es una OCP de ciclo superior. Es decir, todos los ámbitos en los que la gente trata con infartos. Desde que llaman por teléfono, oiga, que me está dando un infarto, y viene un tipo de ambulancia, si es que lo que te está dando es un infarto, viene un tipo de ambulancia distinto, medicalizada, con gente que sabe. Llegas con tu infarto a urgencias y también, como vas con un infarto, te atienden de una manera determinada. Y finalmente, los profesionales y las profesionales de la cardiología también te atienden así. Bueno, ¿qué sucede si eres una mujer? Primero, que, y bueno, pues es que toda esa gente que tiene que estudiar cuáles son los síntomas del infarto, han estudiado los síntomas del infarto masculino. Y más del 80% de las mujeres tienen síntomas de infarto bien diferentes de los masculinos. Y no los conoce ni el profesional de la medicina, ni el que está estudiando, ni las personas que están en las ambulancias. Entonces, desconocen los problemas de las mujeres, no estudian los problemas de las mujeres, los ejemplos que ha puesto Karma, esos son los obstáculos, pero la madre de los obstáculos es esta histérisis, esto mucha gente le llama patriarcado, supremacía masculina. Vivimos en un mundo de supremacía masculina, los hombres los estudiamos y los valoramos y a las mujeres no. Una médica de aquí, de la Comunidad de Valencia, una médica del Principado, epidemióloga, me dijo, y del Principado, perdón, antes he vivido en Asturias, de la Generalitat, y se me escapa lo del Principado. Una médica de la Generalitat me dijo que tiene la experiencia, porque ella tiene que ir viendo lo que va sucediendo por toda la provincia de Castellón, tiene que ir viendo cómo van ahí, cómo el personal médico documenta las distintas enfermedades, etcétera, y me dijo que de manera general, cuando acude un hombre con un problema oncológico, el trato que les dan los médicos y las médicas es bastante distinto del que le dan a una mujer que aparece con un problema oncológico similar. Y enseguida tienden a enviar a ese señor al centro de más renombre para eso, por ejemplo, al IVO. Y a la mujer la mandan probablemente a un equipo fantástico, pero del hospital comarcal. El prestigio, yo no tengo ninguna idea de si en el hospital comarcal pueden curar a alguien mejor o no, eso no tengo ni idea. Pero la idea que está en el imaginario de los profesionales de medicina es que en el IVO te curan mejor que en el hospital comarcal. Y entonces las mujeres se quedan en el hospital comarcal y los hombres les mandan al IVO. Entonces, esto es en lo que consiste la histéresis de género, que no valoramos a las mujeres en ningún aspecto que tenga que ver con la ciencia en el mismo nivel que habría que valorar a los hombres. Y va desde esto que estoy diciendo, desde lo que estudian, hasta el papelito informativo que viene con una medicina y que te dice qué debes de tomar y cómo no, que ves que a las mujeres no aparecemos por ahí, lo cual nos lleva a que casi todas estemos sobremedicadas porque nos recetan lo mismo que a los hombres y nosotras tenemos un cuerpo que tiene pues de media creo que un 10 o más de un 10 menos de masa corporal que el masculino. Entonces, bueno, es decir, que podríamos ir en centenares de detalles, pero básicamente y lo que hay que cambiar es el concepto de que somos diferentes. Tenemos cuerpos diferentes, se tienen que estudiar de manera diferente y que socialmente, precisamente por esa supremacía masculina que arrastramos, tenemos posiciones sociales diferentes. Sufrimos más violencia de género, sufrimos más pobreza, sufrimos más soledad. Sí, como dice María Ángeles Durán, una gran socióloga, dice María Ángeles Durán, las mujeres vivimos más años, pero más solas, más pobres y más enfermas. Con lo cual, pues no sabemos si el valor principal es la supervivencia o, como ya dijo Karma antes, la calidad de alargar la vida. Apabullante, muy bien. Qué interesante. No cerraría nunca este webinar, pero bueno, sí que por no robaros más tiempo, me gustaría que cada una pensarais qué significa para vosotras hacer ciencia con conciencia de género. Si lo tuvierais que resumir en una única frase, ¿qué les diríais a nuestro estudiantado?
Mm. A ver, para hacer ciencia con conciencia de género necesitaríamos disponer de un pool equilibrado, es decir, que los científicos y las científicas que estén en cada campo de investigación estén en números parecidos. El ideal es 40-60, pero si no, al menos el 33,33, que es la masa crítica mínima de que haya mujeres por ahí. Eh, Eso yo creo que necesitamos ese entorno. Luego, la segunda cosa que necesitamos es entender que en cualquier disciplina en la que trabajemos con seres sexuados y generizados, el sexo y el género tienen que ser variables de las que no te puedes desprender desde el momento cero. Creo que son esas dos cosas. Y la tercera es que siempre cuando hacemos una investigación tenemos que mirar el impacto que va a tener. El impacto en el entorno, nuestro entorno, que también no lo hemos mencionado hasta ahora, pero Karma es especialista en eso, tiene un libro sobre el asunto, ¿eh? El impacto en el entorno y el impacto en los seres humanos. Es decir, que tiene que haber suficientes investigadoras, hay que meter la variable sexo-género y analizar con sensibilidad de género los resultados y tienes que mirar cómo impacta a los seres humanos diferenciándolos por sexo, género y de manera interseccional. Sí, y yo añado que estoy de acuerdo en todo lo que he dicho, naturalmente, incorporar sexo y género quiere decir que tenemos derecho los seres humanos a ser, fue el leitmotiv del Congreso de Mujeres, Salud y Trabajo que organizamos en el CAPS en el año 1996, pues de hecho a hacer visibles, o sea, de hecho a ser estudiadas y a ser visibles en nuestras diferencias y desigualdades. Y este derecho es un derecho. Y ahora ya hay un observatorio de bioética aquí en Barcelona que me llamó el otro día para hacer un documento sobre sexo y género. Bueno, pues yo les dije, pues si sois todas abogadas, pues pensad que el derecho a ser vistos en nuestras diferencias y desigualdades es un derecho. Y por tanto, como tal, debe que ser defendido por vosotras, abogadas, por la sociedad y por la incorporación dentro de la investigación. Y luego, como hemos dicho a lo largo de aquí, nos hemos dejado ejemplos también, hay cantidad de ejemplos concretos en que se han vulnerado este derecho precisamente por no habernos visto en nuestras diferencias. Y ya que estamos en el final, te pongo dos ejemplos que no me quiero dejar. Uno, en la vacuna de COVID. Fíjate, vacunamos para la COVID. Se estudia por sexo. 50% de hombres y 50% de mujeres les pusieron la vacuna. O sea, habían incorporado sexo. Muy bien. La vacuna dolía, la vacuna hacía fiebre, la vacuna tal cual. Pero no preguntaron a las mujeres si les había producido algún cambio en la menstruación, porque eran diferentes estos cuerpos. ¿Cómo es que no les preguntaron? Fue el mercado el que lo dijo. El mercado, que fueron todas las vacunadas que tuvieron alteraciones del ciclo en 1, 2, 3 meses después. ¿Eh? Ahora, como conclusión científica, sabemos que si te has de vacunar, te vacunas en segunda fase de ciclo, no en primera. En primera fase de ciclo alterarás la ovulación y por lo tanto alterarás el ciclo. Bueno, ciencia que hemos incorporado. Gracias a los investigadores, no. Gracias a las mujeres que se han quejado de que la menstruación no estaba bien. Por tanto, incorporar a las mujeres y a los hombres en las investigaciones también es un grado de participación social que ayuda. O sea que yo digo que hay que incorporar también en las investigaciones todos los seres humanos diferentes y también etnias diferentes, porque la inmigración también comporta otros problemas de salud. Por tanto, intentar hacer el esfuerzo de incorporar a la diversidad en los objetos, sujetos del estudio que vamos a hacer, que también sería un cambio bueno. Y otro cambio muy importante, que te lo he dicho y has dicho que no habías pensado, lo de los valores normales y de referencia. Piensa que es una vergüenza que en este momento histórico es una inequidad y una injusticia, y ya lo dicen hematólogos americanos, pero hace 30 años que lo digo, que valoremos la ferritina, que es la que nos da la idea de qué hierro tenemos en el cerebro y en todo nuestro cuerpo, todavía
con unos valores diferentes en hombres y mujeres por centímetro cúbico. No, por centímetro cúbico tenemos que tener el mismo hierro, hombres y mujeres. A ellos también les valoran mal, la ferritina. Claro, porque una cosa es que tú seas más grande y tengas en valores absolutos un poco más, pero por el efecto que tiene que tener en los tejidos y en tu cerebro, la ferritina ha de ser entre 50 y 300 por ahora, que va a ser de 100 a 300 en el futuro, pero por ahora de 50 a 300. Ahora, todas las fisioterapeutas que nos oyen, que se vayan a casa mirándose sus análisis y miren a ver cómo la tienen. No podéis trabajar con las manos todo el día haciendo lo que hacéis con una ferritina por debajo de 50. Os cansaréis y pensaréis que sois vosotras. Y este también es un horror de la medicina, que siempre da la culpa a las mujeres. Igual que en Andalucía se está dando la culpa a las mujeres que se quejan de que no les han informado una mamografía. ¿Qué culpa? El sistema, no digo quién es el responsable, ya lo averiguarán, espero algún día. Claro, si no lo buscan no lo encontrarán, pero alguien dijo que aquello no se informara. Por tanto, el sistema no puede tener esto y encima dar la culpa a las mujeres. ¿Le sienta mal un medicamento? Culpa de las mujeres. No, culpas y ya está. Responsabilidades sí, se han de exigir. Aquí la culpa es muy negra y nadie la quiere, ¿no? Decía mi abuela. Entonces, bueno, pues vamos a quitarnos estos pasos. Y eso es tan concreto. Bueno, impacta también cuando digo en algún foro de médicos, me miran todos con cara rara, pero yo digo que cuando me mueran me pondrán en la lápida. Ya dijo que las mujeres tenían ferritina baja. Bueno, pues ya lo digo, porque es que si te tengo que decir lo que más cansancio da a las mujeres jóvenes, es esto. Y a todas les confunde, a ellas mismas se confunden. Jóvenes quiere decir, desde que empiezas a tener la menstruación, la dejas de tener. O sea, son muchos años. Luego estamos fantásticas. A los 80 tenemos más hierro que vosotras. Entonces tenemos mucha más energía. O sea que no es un final de la vida a los 50, es una transición a una etapa con más energía y con más capacidad de mejorar nuestra calidad de vida. Y luego van a venir cosas, claro que van a venir, pero van a venir a todos. Y ya intentaremos que las epidemias sean lo mínimo lesionadoras posibles, que tengamos guantes y cosas para protegernos. Por tanto, conciencia de género es muy compleja, pero en principio, al menos principios claros. No cerraría nunca el webinar. Me quedaría aquí a vivir. Qué amable, Puede no Ana, ser el gracias. último de nuestras vidas, puede ser Tendremos que puede hacer ser otro. otros. Tenéis que leer tranquilas, porque a veces, sí, cuando empezamos así, Capitolina y yo nos animamos y ella me pasa un artículo, yo le paso uno y nos animamos las dos, pero pensemos que hemos de construirlo mientras quede claro esto. Y no les deis la culpa a ninguna mujer de nada de lo que le pase, y a vosotras mismas Sí. no os deis las culpas, ¿no? Mala suerte que hemos tenido de vivir en una sociedad androcéntrica. Ellos también, porque la perspectiva de género también incluye mirarse a los hombres diferentes. Los hombres tienen osteoporosis y no se los mira nadie. O sea, los hombres les falta hierro. Pasa que a un hombre cuando le falta hierro ya tiene un cáncer de colon, porque está perdiendo. Pero bueno, también se ha de mirar la ferritina de los hombres. O sea que yo creo que la perspectiva de género es mirarnos la medicina de forma diferente, no como la ciencia del hombre blanco de 20 años del ejército de Estados Unidos, que es como estamos mirando, no, es el valor como miramos la toxicidad de un producto. O sea, si un producto, una pintura o tal es tóxica o no, se ha mirado así, con hombres de 20 años del ejército de Estados Unidos, ¿vale? Pues su metabolismo es el suyo, pero el de la mujer es otro, y la mujer es bioacumulador química. Hemos hablado poco hoy del medio ambiente porque ya no había tiempo, pero incorporar la perspectiva es también incorporar el medio ambiente en la salud, y esta está afectando a todos los seres humanos. Bueno, hay trabajo, No nos Pues agotaremos. sí, la verdad que lo que nos gustaría, pues, que al menos que aquel estudiantado que escuche después este webinar,
pues tomé conciencia, ya sé que es la palabra repetida, pero es que es así, que busque ese compromiso por la salud de sus pacientes desde otra mirada, porque al final es intentar poco a poco, es verdad que pues ahí podemos verlo, como hemos dicho, de forma positiva, de forma negativa, pero yo soy positiva en el sentido de que al final podemos estar hoy hablando aquí, podemos crear que nuevas generaciones sigan este camino y que esto simplemente es pues nada, es un poquito, ¿no? Como abrir ese campo y que se cuestionen, ¿no? Cómo tiene que ser esa equidad en salud y ese compromiso, pues, por ayudar a la mitad del planeta. Es que es así. Muy bien, Pues nada más que concluimos. añadir por mi parte, más que daros las gracias. Estamos pero profundamente agradecidas de que hayas aceptado desde el minuto uno participar, colaborar y crear este espacio tan bonito con nosotras. Desde la Facultad de Fisioterapia, de verdad, muchísimas gracias a las dos. Sois pesos pesados de estos temas y teneros aquí hoy ha sido, vamos, de los mejores regalos que me han dado este año. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a vosotras. Gracias a Adiós. vosotras. Adiós, Capitolina. Un abrazo. Adiós, Karma. Te escribiré. Adiós. Nada, aquí cerramos ya el webinar, ¿vale? Ya se